Hola, cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Hoy vamos a tener el repaso de lección de la escuela sabática y que Dios los bendiga y que siempre el Señor los ayude cada día a prosperar en su vida espiritual. Y bueno, pues como tenemos la costumbre antes de comenzar el tema, lo vamos a hacer haciendo una oración. O sea, para que sea Dios el que dirija este estudio, este repaso de lección para esta semana. Los invito a que se suscriban al canal Adventista de Sana Doctrina y para que estén siempre conectados con el contenido de este canal, que es bíblico. Y bueno, como se dice, vamos a comenzar el repaso. Entonces, vamos a tener una palabra de oración. Los invito a que los que estén viendo este video inclinen sus rostros y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios. Y ahora que nos dedicamos a hacer este estudio de el repaso de lección para esta semana, pedimos que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, el lugar santísimo donde estás tú sentado en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, como somos sacerdote, para que nos envíes el Espíritu Santo. Y Padre misericordioso, el Espíritu Santo se ha enviado a este lugar y a todos los lugares donde van a ver y oír este video, para que tú nos instruyas y nos edifiques para el reino de los cielos. Pues este canal Adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios, para todos los que quieran. Y quieran ir al cielo, pues este canal está preparando un pueblo. Te pedimos pues, Padre misericordioso, que nos perdone nuestros pecados y faltas. Pedimos la compañía de tus santos ángeles, y el Espíritu Santo sea nuestro maestro y director. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, el repaso de esta semana tiene como título Un comienzo difícil. Un comienzo difícil. Ningún comienzo es fácil. Todos los comienzos, ya sea de lo que sea, no es fácil. Y no es más, el título es muy bien, porque la verdad que Moisés, que es el que estamos estudiando acerca del Éxodo, liberar al pueblo de Israel, pues el comienzo de él no fue un comienzo fácil, fue un comienzo difícil. Y para toda persona que comienza, puede ser un canal como estos, puede ser lo que sea, todos un comienzo es difícil, para todo. Pero puede ser el final feliz, como ocurre con la cuestión de la Biblia. Y vemos el versículo de memoria de esta semana en Éxodo capítulo 5, 1 y 2, el versículo de memoria del repaso de lección, que nos dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ese es el título de la lección de esta semana. Moisés pensó tal vez que él iba a ir y le iba a decir a Faraón: deja ir a mi pueblo en el nombre de Jehová, y no iba a salir. Pero resulta y pasa que no. El pueblo también pensó que cuando Moisés dijera y hablara de parte de Dios, ahí mismo Faraón iba a dejar ir al pueblo. Es como uno muchas veces: bueno, vamos a hacer esto y esto, como va a ser en el nombre de Jehová, esto va a ser pan comido. Pero resulta que no.
Entonces, esto, como se dice, hay que perseverar. El que persevera alcanza, pero hay que perseverar a pesar de las circunstancias, las situaciones que se presenten. Hay que seguir adelante. No podemos desmayar, porque todo comienzo es difícil. Entonces dice aquí, muchos creyentes piensan que al decidir seguir a Jesús, solo experimentarán felicidad, prosperidad y éxito. Sin embargo, la Biblia deja claro que esto no siempre es así, o sea, siempre no es así, y es todo, en cada momento, todo comienzo es difícil. Y a veces aparecen muchos obstáculos y nuevas dificultades. Esto puede resultar muy frustrante y suscita preguntas que no siempre tienen respuesta, sencillas o al parecer ninguna. Muchas veces dice, bueno, pero si yo estoy trabajando o haciendo algo en el nombre de Dios, ¿por qué no dan los resultados que uno quiere? Y así pasa. ¿Y esto pasó con quién? Y pasa con cada persona creyente. Creen que van a ir con un mensaje. Por ejemplo, cuando yo conocí este evangelio, yo creí que al venir a la iglesia adventista a predicar el mensaje de la iglesia, yo iba a pasarla bien. Y no, porque cuando llegué yo a la iglesia a predicar el mensaje, inmediatamente comenzaron a hablar mal de mí, a predicar de este mensaje. Y decían que yo era un extremista, un fanático y todas estas cosas. Cuando yo llegué a predicar el mensaje del tercer ángel, de todas estas cosas que... Entonces todo comienzo es difícil y aún sigue siendo ¿qué? Difícil. Las cosas de la palabra de Dios no son fáciles. Son difíciles porque muchas veces va a recibir uno críticas, va a recibir uno... O las personas van a ser obstáculo para que el mensaje no llegue a ninguna parte, o para, bueno, muchas cosas, y van a ser obstáculo en la iglesia y en toda parte. Satanás está en toda parte, formando obstáculo para que las cosas no se hagan como, aún y como Dios quiere. Aunque Dios tiene poder, pero como Dios le permite al diablo hacer cosas porque les permite, no porque él quiera, sino porque él se cree el gobernante de este mundo. Entonces, así pasa. Y así le pasó ¿a quién? A Moisés. Porque el faraón estaba inducido ¿por quién? Por Satanás. Y entonces así muchas personas creen que cuando vienen a Cristo y van a predicar el mensaje, eso es pan comido, y que no, que ya la gente va a escuchar, por una parte, que la iglesia va a escuchar, porque aquí mandó a libertar el pueblo. Y miremos lo que sucede, vamos a mirar a través de este estudio. Entonces dice, quienes confían en Dios se enfrentarán a numerosas pruebas. Sin embargo, cuando perseveramos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perseverar. Dios nos provee soluciones en el momento correcto. O sea, Dios es el que provee soluciones. No sabemos cómo. O sea, el Señor dice, sigue adelante. ¿Qué tiene que hacer uno? Seguir adelante en las cosas de ¿quién? De Dios. Entonces, y en sus términos, o sea, cuando Él quiera. No es cuando uno quiera, no, que es que el Señor, como uno diciendo, bueno, yo quiero que las cosas se vean así, ya no. Eso es cuando Dios quiera, no cuando nosotros queramos. Dios nos provee soluciones en el momento correcto y en sus términos. Sus caminos pueden entrar en conflicto con nuestras expectativas de soluciones rápidas o instantáneas, pero debemos aprender a confiar en Él a pesar de todo. Y le digo que lo que hace que yo comencé la vida cristiana, no, o sea, he recibido muchos obstáculos en muchas formas, porque el diablo levanta aquí, levanta allí, levanta allá y levanta en toda parte para que uno desista de la vida cristiana o diga, no puedo o no soy capaz. Esto, el diablo es así, es puerco. Pero por eso es importante conocer las trampas del enemigo, del diablo. Y Moisés aprendió y aprendió bien, y a pesar de todo, las dificultades y todas, Moisés hoy en día está en el ¿dónde? En el cielo. Entonces tiene un final feliz. El tema de esta semana es la orden dada a Moisés de sacar de Egipto al pueblo de Dios, o sea, al pueblo de Dios.
Un llamado que no podía ser más claro, ya que incluyó milagros y la comunicación verbal directa de Dios, diciéndole exactamente qué quería que hiciera. O sea, en la zarza se le presentó Dios ¿a quién? A Moisés, y le dijo exactamente lo que él quería que hiciera. Y le habló y le dijo, bueno, usted es el escogido, usted es el elegido, usted es el que va a ir. Y fue ante Faraón, y lo vamos a mirar. Debería haber resultado sencillo para Moisés. Eso cree uno. Debió haber sido el resultado. Entonces, hay algo que este Faraón le dijo a Moisés. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Yahvé? Dice el del estudio este. Pues Yahvé y Jehová quieren decir lo mismo. Y enseguida lo vamos a mirar. Entonces dice aquí muy claramente, tras las órdenes de Dios, Moisés se presenta ante el faraón para iniciar el proceso en virtud del cual él sacaría de Egipto al pueblo de Dios. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 10 nos dice de la siguiente manera, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, o sea, los hijos de Jacob, que le había prometido a Jacob que los iba a sacar. Entonces, la respuesta de este hombre, Faraón, fue la siguiente, que la leímos en Éxodo capítulo 5, 1 y 2. ¿Quién es el Señor? Pero este hombre no lo dijo, Faraón no declaró esto porque no con deseo de conocer a Dios. No. Él no lo hizo de esta manera, no hizo de forma, de esta manera de querer, hombre, como muchas veces, hombre, yo no conozco a Dios, pero ¿quién es Dios? No. Yo no conozco al Señor. ¿O quién es el Señor? Con esa arrogancia de los faraones o de las personas que tienen ¿qué? Poder. Porque las personas con poder, ya sea un pastor, ya sea algún dirigente de alguna compañía aún, de un trabajo, o hasta un asistente de corte en un trabajo, en un trabajo secular, y se suben. Hay gente que, como Satanás. Satanás dice que se enalteció a causa de su hermosura y todas estas cosas. O sea, hay gente que se enaltece con un cargo. Y como Faraón era el rey, era el faraón. ¿Y quién es Jehová? Y como mucha gente que dice, no, es que Dios manda allá y yo mando aquí. Eso dicen muchos que tienen cargos, que tienen poder. Y entonces con ese acto de desafío, incluso de negación de Dios, o sea, yo no lo conozco, no sé quién será yo, pues, admite que no conoce. O sea, que él no va a dejar a ir a Israel, que yo no conozco, y dice con alarde, o sea, con ese despotismo. Entonces, ¿cuántas personas han dicho lo mismo a lo largo de la historia? Personas que dicen que son ¿qué? Incrédulos, que son ateos, y que tienen riqueza o pobres. Personas que son, como se dice, personas como la vemos aquí, déspotas. Personas que no quieren conocer verdaderamente a Dios, o que dicen que ellos vinieron a este mundo por una explosión, por un Big Bang, o que de los monos, que los micos, o que de un pescado. Entonces, son personas que creen en el evolucionismo y entonces dicen que no creen en Dios. Y se forman una forma arrogante hacia Dios. Y eso pasa. Y uno ha conversado con personas y dice, no vengan aquí a hablarme de Dios. No. Aquí somos de esta denominación, somos católicos, no vengan aquí. Y nosotros no necesitamos conocer a Jehová ni nada. Entonces, por eso ahora habla aquí el de la lesión, que es Yahvé, porque los católicos hablan de Yahvé. Pero nombre Yahvé, Jehová, quiere decir lo mismo. Entonces dice aquí, entonces la siguiente declaración de Faraón, y tampoco dejaré ir a Israel.
¿Por qué no quería dejar a Israel? Porque Israel le estaba dando buena ganancia. Estaba siendo esclavo, no tenía que pagarle nada, no tenía que darle nada, únicamente pues la comida. Y ellos trabajan y trabajan y no recibían ningún sueldo, no recibían nada. Así les gusta a muchas personas que les trabajen de gratis. Entonces vemos claramente que Faraón estaba feliz, pues tenía esas pirámides que hacía y todas esas cosas para hacer bonito a Egipto. ¿Y a quién ponía a trabajar? A los pobres esclavos, al pueblo de Israel. Entonces dice que, entonces las siguientes declaraciones de Faraón tampoco dejaré ir a Israel, pone aún más de manifiesto la rebelión contra el Dios vivo, convirtiendo a Egipto en un símbolo no solo de la negación de Dios, sino de un sistema que lucha contra él. Así como hoy en día hay personas que hablan de Jesús y hablan de Dios, o sistemas, pero que verdaderamente no glorifican a Dios, porque están glorificando al Dios de este siglo, al príncipe de las tinieblas, a Satanás. Entonces, de todas las naciones, vemos aquí también un paralelismo con Isaías 31 al 3, Isaías 31 al 3, donde nos dice: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para no tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto, en confusión. Cuando ya estaban en la tierra prometida, estos se volvieron a Egipto, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, se volvieron a Egipto cuando Dios les decía que no volvieran a Egipto. En Apocalipsis capítulo vemos también un simbolismo en capítulo 11, 8, de una nación, 11:8, que nos habla: y sus cadáveres en la plaza, estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces vemos claramente que aquí nos habla en Apocalipsis 1, 11:8, de una ciudad que se volvió como Egipto. ¿Quién es esta ciudad? Francia. Francia fue una ciudad que despreció la Biblia durante 3 años y medio, y se vieron los resultados tremendos allá, porque hubo muerte, desolación, mejor dicho, ya ni los dirigentes eran capaces de gobernar el pueblo, porque un pueblo sin la dirección de Dios, sin los mandamientos de Dios y sin la Biblia y sin la palabra de Dios, es difícil de dirigirlo, porque ya el que toma contacto con los seres humanos es directamente las fuerzas de las tinieblas. ¿Y eso pasó en dónde? En Francia. Y vemos claramente que esto sucedió, y allá también rechazaron al Señor, y vemos eso a través de la historia. Uno estudia esto y ve todo lo que sucedió en Francia. Quemaron la Biblia, y enseguida la sangre era derramada allá, y todo esto. Y también decían que ellos no creían en Dios, ni creían en la ley, y que nadie predicara la palabra de Dios. Esta nación que despreció la Biblia y despreció la palabra de Dios, dice que recibieron los castigos más tremendos, pero porque Dios se apartó. Y aquí vemos a Faraón, dice que quién es el Señor. Entonces pone un simbolismo, entonces dice aquí muy claramente, de la siguiente manera. Dice: cuando Moisés se presentó ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el Faraón contestó con arrogancia: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto es ateísmo. La nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad de Dios vivo y dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y de desconfianza. Esto fue lo que sucedió con Francia, y vemos que a las personas que desechan la Biblia, que no creen en el Señor, que desechan la palabra de Dios, eso es ateísmo. Y hay personas que hoy en día no leen la Biblia, y a pesar de que están en la iglesia y a pesar de que están en las cosas de Dios aparentemente,
aunque Francia quemó la Biblia y este Faraón dice que no, hoy en día hay cosas como más diferentes. Creen en Dios, pero no creen en su ley o todo lo que dice la palabra del Señor. Dice que la Biblia, una parte sí, pero que otra parte no, y todo, pero la palabra de Dios es toda. Entonces vemos que eso se va volviendo una persona atea, una persona que desecha la palabra de Dios y que dice que no conoce al Señor o que quiere poner las cosas a su acomodo. Es una persona que no está haciendo la voluntad de Dios, porque nosotros debemos de aceptar toda la palabra de Dios, no una parte ni la otra. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Entonces, por lo tanto, debemos de creer en la palabra de ¿quién? De Dios. Pero Faraón dijo, yo no conozco a Jehová, ni sé quién es. Entonces, para Moisés fue un comienzo ¿cómo? Muy difícil. ¿Por qué? Porque aunque Moisés vislumbraba sin duda cuán difícil era lo que el Señor le había encomendado, de allí su renuencia cuando él lo llamó. Ve y va, sácame a mi pueblo. Entonces dice que probablemente no tenía siquiera idea de lo que le esperaba. Y vemos esto en capítulo 5, del 3 en adelante dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días, le dijeron a Faraón, por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová vuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar el pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo temía a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios al nuestro Dios. Entonces, ¿qué hizo Faraón cuando llegó Moisés a decirle, deja ir al pueblo para que adoremos 3 días, camino de 3 días para adorar a Dios? Como él dijo, yo no conozco al Señor, no conozco a Dios, yo no conozco, ¿qué voy a dejar ir el pueblo? No es que son muchos. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Qué voy a hacer yo aquí sin ellos trabajándome? Yo necesito que ellos trabajen. Hoy en día también pasan muchas cosas cuando una persona pide el día de sábado para ir a trabajar, para ir a la iglesia, y entonces el patrón le dice, ¿quién es Dios? Pues Dios, yo veo que las otras personas trabajan hasta el sábado, entonces usted también trabaja hasta el sábado, si no, entonces no hay trabajo para usted. Así pasa muchas veces con la gente que tiene dinero, no entienden, no dicen, sí, bueno, entonces si Dios dice que ese es el día, pero se vuelven arrogantes. Hoy en día hay personas arrogantes así de esa manera. Entonces vemos claramente que Faraón pasó así, y vemos que no quiso dejar ir al pueblo, y antes le puso más pesada carga. ¿A quién? Al pueblo. El pueblo le puso más pesada carga, porque antes le daban la paja para que hicieran el ladrillo. Ya tenían que ir a buscar, y entonces ellos por los matorrales y por todo buscando de todas esas cosas para poder llevar, y que la misma tarea, que tenían que hacer la misma tarea que hacían dándole la paja para hacer el ladrillo. Entonces fue un comienzo difícil, porque Faraón, ¿qué hizo? Se enorgulleció. Entonces dice, incluso antes de presentarse ante el Faraón, Moisés y Aarón reunieron a los ancianos y al pueblo de Israel y le refirieron las palabras del Señor y le hicieron ante ellos las señales sobrenaturales de origen divino que le dijo Dios a Moisés. Dios le dijo, vaya ante los hijos de Israel. Y entonces él le dijo, bueno, y si yo voy nadie me cree, y ellos no me van a creer, ¿qué le dije? Él le dijo, coja la vara que tiene en su mano. Entonces se hizo culebra. Entonces dijo, vuelve y cógela, y se hizo, bueno, otra vez vara. Luego le dijo, si no creen, mete tu mano en tu seno y entonces sácala. Y la lepra. Entonces volvió y dijo, vuelve y métela. Entonces los hijos de Israel le creyeron. Entonces ellos dijeron, no, ahora sí el Señor nos va a liberar de Egipto. Pero resulta y pasa que Faraón, como no conocía a Dios, como no conocía al Señor, decía él,
pero lo iba a conocer. Y hay personas hoy en día que son arrogantes y dicen, yo no conozco al Señor, ni le serviré, pero ellos lo van a conocer verdaderamente al Señor, cómo es el Señor. Entonces dice aquí muy claramente, en el versículo, en Éxodo 4:29, nos dice de la siguiente manera. Éxodo 4:29 dice, 4:29 dice, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Esto hicieron el pueblo de Israel cuando se presentó, pero cuando ya Moisés se presentó ante Faraón, el Faraón dijo, yo no voy a dejar ir al pueblo de Israel. Entonces, las expectativas grandes eran grandes. El Señor iba a liberar por fin al pueblo hebreo de su esclavitud. Moisés se presentó ante el rey de Egipto a las exigencias que Dios y las cosas empeoraron para los israelitas. Su sufrimiento aumentó y su trabajo diario se hizo más pesado y exigente. Se los acusó de ser perezosos, se los trató con más dureza y servicio y se hizo más difícil de lo que ya había sido. Entonces, como vemos, hay personas que dicen, yo no le doy trabajo a usted porque le va a dar trabajo yo si el trabajo son 6 días y hay que ajustar el periodo de tiempo. El trabajador le puede decir, bueno, trabajemos así, así. No, es que aquí el que mando soy yo. Y el que manda, aunque mande, manda. Pero Dios tiene que una contienda ¿con quién? Con los ricos de este mundo, porque no quieren obedecer los mandamientos de Dios, ni quieren tampoco que las demás personas obedezcan, y si obedecen, tienen que obedecer en dureza, y todas estas cosas, y el pueblo se aflige. Y aquí el faraón afligió ¿a quién? Al pueblo. Y vemos que cuando una persona hace esto con un trabajador, el trabajador se aflige y queriéndole servir ¿a quién? A Dios. En consecuencia, los líderes del pueblo no estaban contentos y el enfrentamiento entre ellos y Moisés y Aarón fue desagradable, algo que, como veremos más adelante, presagiaba el tipo de conflicto que Moisés tendría con su propio pueblo en los años venideros, o sea, cuando lo sacara de Egipto, el desierto. Ellos, por ejemplo, los líderes en el Éxodo 5:21 nos dice de la siguiente manera, Éxodo 5:21 nos dice, y le dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante del faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos mate. Entonces vemos que le hicieron más dura tarea y todo esto. Entonces pasaban Moisés, venían a liberarlos de los egipcios, no a hacer el yugo de servidumbre aún más difícil. Así, además de odiar los egipcios, Moisés y Aarón tuvieron que hacerlo también con su propio pueblo. Entonces vemos que aún el pueblo se comenzó a rebelar ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón. Pero más ¿contra quién? Contra Moisés. Porque a Moisés venía disque a liberarlos, decían pues, pero entonces, ¿qué pasó? Nada que podía liberar al pueblo, porque la primera, pues entonces, ¿qué dijo Faraón? Yo no voy a dejar al pueblo ir, yo no conozco al Señor, yo no lo voy a dejar ir. Y entonces para Moisés fue un comienzo ¿qué? Difícil, y como le digo, para toda persona es un comienzo difícil. En las cosas de Dios, por ejemplo, por el sábado, es un comienzo difícil. Por muchas cosas en la iglesia. Cuando uno llega, ve muchas cosas en la iglesia, es un comienzo difícil, pero en vez, yo estaba en el mundo y ahora veo aquí tantas cosas. Muchas personas llegan creyendo que en la iglesia van a encontrar lo mejor, pero resulta que no, encuentran un pueblo rebelde. Aunque el pueblo de Dios estaba en Egipto y como no fue liberado ahí mismo, ¿sabes qué hizo? Se rebeló contra Moisés, ¿cierto? Entonces nada. Vemos claramente. Entonces, aquí vemos la respuesta del divino yo. ¿Del divino qué? Yo, no está hablando del yo humano, no. Está hablando del yo, del gran yo soy, de Yahweh, YHWH, Yahweh, que quiere decir yo soy el que soy, o yo sé quién seré, o yo soy el que soy. O sea, el Dios eterno. Le habló a Moisés y dice, pobre Moisés, ¿cierto? Vamos a mirar lo que... Primero es reprendido por el faraón. Yo no conozco a Dios.
Y ahora su propio pueblo no hace más que maldecirlo. O sea, ya comenzaron a decirle, cárguese de aquí, hombre, usted nos va a sacar, que nos va a llevar. Muchas veces a uno en la iglesia va a predicar el mensaje, lárguese de aquí. No lo queremos aquí en la iglesia. Así me ha pasado a mí. Entonces, ¿cierto? Muchas personas dirán, bueno, pero ¿por qué Porque es que esos estudios están hablando de las experiencias que tuvo el pueblo de Dios, Moisés con el pueblo de Dios, y esas experiencias se siguen repitiendo hoy en día. Cuando yo conocí el Evangelio, yo creí que iba a venir a hablar a la iglesia y que todo el mundo iba a recibir el mensaje. Pero no fue así, y así es. Por eso digo, todo comienzo es difícil, y comienzo y sigue difícil, porque la tarea es difícil para que unas personas crean verdaderamente en Dios. Aún personas que uno está con ellas y vive con ellas y no creen en quién, en Dios. Esto es terrible, esto es tremendo. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor es así. Y uno cree que cuando uno cambia, entonces las otras personas van a cambiar, y eso es mentiras. Nadie quiere cambiar. O que cuando uno acepta un mensaje y lo va a presentar, entonces estas personas también van a creer. No, eso no es así. Pero uno tiene que seguir adelante porque la salvación es individual. Y vemos a Moisés que con todo esto, pues él se sintió afligido. Y así pues Moisés presenta su queja a Dios. Ahí mismo le dijo, bueno, entonces dice, eso 5, 22, 23 dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afligues a este pueblo? ¿Para qué? Perdón. ¿Por qué afligues a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, has afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo? Entonces vemos que aquí hay la liberación del pueblo de Dios. Dios ha prometido liberar al pueblo de Dios, pero todavía no lo ha liberado. Y entonces muchas personas hoy en día, como pasa, se aburren, no siguen en las cosas de Dios. No siguen en las cosas de Dios y todo esto. Entonces, pero Moisés se quejó ante quién, ante Dios. Muchas veces uno mismo, dice, bueno, Señor, estamos predicando el Evangelio. Uno quisiera ver resultados, pero no se ven. Y la verdad, muchas veces no se ven los resultados, como uno quisiera. Pero aquí Moisés se quejó ante Dios. Muchas veces nosotros también tenemos que quejarnos ante Dios. O sea, bueno, usted dice que haga esto, uno lo hace, pero usted no hace lo que tiene que hacer. Porque hay veces que pues vemos que aquí Moisés le dirigió la palabra a Dios. Él se sintió afligido, lógico, recibiendo las recriminaciones de Faraón. Y enseguida el pueblo. Y él quería librar al pueblo y resultó que lo afligió más. Entonces Moisés le dijo, bueno, entonces, ¿qué va a pasar pues? Entonces la respuesta de Dios, sin embargo, es contundente. Él actúa de manera muy decidida. Y en el versículo capítulo 6, versículo 1 dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. O sea, cuando las personas o los sistemas no quieren, o las empresas no quieren verdaderamente hacer las cosas que Dios manda, entonces Dios va a actuar con mano fuerte. Y lo vamos a ver en este último tiempo. Por ejemplo, yo tengo muchos temas en este canal acerca de las 7 últimas plagas, del mensaje del tercer ángel, donde vemos que Dios va a actuar con mano fuerte para liberar ¿a quién? Al pueblo de Dios en las 7 últimas plagas. Porque el pueblo está siendo perseguido y está siendo sacudido. Entonces Dios va a tener que utilizar la fuerza para poder liberar a su pueblo. Aquí tuvo que liberar con fuerza para poder liberar al pueblo ¿de quién? De Dios. Tuvo que utilizar la fuerza, Dios, o sea, con Faraón, para que pudiera dejar ir a su pueblo, porque le mandó a decir de buenos modos, yo no conozco al Señor. Por ejemplo, muchas veces ocurre que uno le dice a una persona, le habla del Evangelio, oigan, que me van a venir a hablar de Dios, yo voy a dejar el trago, yo voy a dejar las mujeres, yo voy a dejar esto, yo voy a dejar aquello. No. O yo, no, pues si yo aquí también soy salvo, todos los caminos llevan a Dios.
En todas las iglesias hay hijos de Dios, pero no todos los caminos llevan a Dios. Hay un camino simplemente que lleva a Dios y es el camino de Jesús. Y es la enseñanza de Jesús y la doctrina de Jesús. La palabra de Dios. Somos salvos por gracia, pero Dios tiene un mensaje. Jesús tiene un mensaje y para este último tiempo tiene un mensaje. Entonces vemos claramente que el yo divino dijo, yo voy a actuar, pero no como el yo de nosotros arrogante, no, vamos a ver, porque es que, bueno, él es el rey, él es faraón, el más, yo lo puse ahí como rey, ahí en Egipto, yo dejé que él hiciera esto, que estuviera ahí, le permití que naciera y que viviera, pero ahora se está revelando, entonces vamos a tener que actuar. Entonces en el 5:22 le dice de la siguiente manera. Entonces Moisés se volvió y el versículo, en el capítulo 6, versículo 8, nos dice de la siguiente manera: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando, que la daría a Abraham y a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová, yo soy Jehová, yo soy el que soy, y yo voy a meter a este pueblo. Y Dios iba a meter al pueblo de Israel de antaño a la tierra prometida y lo metió. Hoy Dios promete que nos va a entrar. Yo, dice Jehová, voy a entrar el pueblo que se someta a mí y que me quiera y que me ame y me respete como Jehová, y lo voy a introducir en la Canaán celestial. Amén, gloria a Dios. Así va a ser. No tengamos duda, aunque hayan comienzos difíciles, aunque haya objeciones, tenemos al gran yo soy, a Yahvé, o a Jehová, o a YHWH, yo soy el que soy. Tenemos al yo Jehová, el eterno, el Dios eterno. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice, Dios ya no solo hablará, ahora intervendrá poderosamente en favor de su pueblo. El Señor le recuerda a Moisés algunos hechos permitentes. Primero, yo soy el Señor. Me aparecí a los patriarcas y establecí mi pacto con ellos. He prometido darles las tierras del Canaán o del Cananeo. He oído el gemido de los hijos de Israel. Y sexto, me he acordado de mi compromiso de darles esta tierra. Eso le dijo Dios a Moisés en el capítulo 5:22 y en el versículo 2, 6 y 8 dice de la siguiente manera. Dice, y habló Jehová Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová, o sea, yo cumpliré, yo cumplo, porque Dios cumple. Muchas veces los que no cumplimos somos nosotros, pero Dios sí cumple lo que promete. Y Dios nos ha prometido que si creemos en Él, que si seguimos los caminos que Él dice, aunque sean difíciles, y aunque pasen dificultades, y aunque pasemos, Él va a estar con nosotros, y que nos va a introducir en la tierra. Pero eso sí, si somos obedientes. Porque por la desobediencia se perdió el Edén. Pero hoy por la obediencia a Dios, porque muchas personas hoy en día le han metido al pueblo, que la obediencia no vale para nada. Que somos salvos por gracia y salvos siempre salvos, y que aunque cometamos pecados y hagamos las cosas mal hechas, Dios nos va a introducir en la tierra. Vemos que Dios, y vamos a verlo a través de todo el éxodo de este libro que estamos estudiando, Dios introdujo, pero no introdujo a la gente que sacó de Egipto, porque ellos se rebelaron en el camino. Aún ni Moisés ni Aarón entraron en la tierra de prometida cuando los sacó de Egipto. Pero unos van a ir al cielo, pero la mayoría de personas a través del camino se rebelaron. Como hoy en día la iglesia adventista está muy renuente al mensaje de ¿quién? De Dios, como Moisés para ir a sacar el pueblo de Dios. O sea, no quieren obedecer el mensaje y no se quiere dar el mensaje. Pero Dios promete que el que es obediente lo va a llevar al cielo. Eso sí. Que somos salvos por gracia, claro, porque si Cristo no hubiera venido a morir por nosotros, no hubiera habido salvación. Pero Cristo vino a morir por nosotros, a cumplir el plan de salvación, pero nos pide que tengamos el carácter de Él, obediente y santo hacia el Padre. Nosotros debemos tener ese mismo carácter de Cristo, obediente y santo hacia el Padre Celestial y hacia el mismo Jesús, y por el poder del Espíritu Santo.
Entonces vemos claramente que esto dice muy claramente la palabra del Señor. El Señor proclama ahora yo solemnemente que hará 4 grandes cosas por Israel, porque Él es su Señor, Él es su Señor viviente. Voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Dios promete que si nosotros nos arrepentimos, Él nos va a quitar la opresión de encima de Satanás. Y nos lo va a quitar. Va a venir Cristo y le va a poner fin a ¿qué? Al pecado. Porque los egipcios representan la esclavitud de Satanás que tiene al pueblo en el mundo. Hoy el pueblo adventista está mundanalizado y las personas que están en el mundo pues no quieren, pero Dios promete liberarte a ti también. Entonces dice aquí muy claramente, voy a librarlos de su esclavitud, o sea, del pecado. Dios promete liberarnos de la esclavitud del pecado a nosotros hoy en día, si nos acogemos a sus mandamientos, normas y estatutos. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia, porque le envió 10 plagas, y eso lo vamos a estudiar a través de esta lección. 10 plagas, ¿a quién? A Egipto. Y haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Y vemos que eso ocurrió para el pueblo de Israel, y aunque se rebelaron, hoy en día Dios quiere, aunque te has rebelado, arrepiéntete, porque Dios quiere verdaderamente que tú seas su pueblo, iglesia adventista. Él quiere que seas tú, Él quiere que tú seas su pueblo y que anunciemos un mensaje a las demás para que ellos también sepan que como Israel espiritual también tienen la salvación, pero que debemos de obedecer a un mensaje puro y santo que Dios nos dio después de 1844 a la iglesia adventista del séptimo día. Entonces dice aquí ya muy claramente, Dios ofrece estos dones gratuitamente y por amor. Lo hizo entonces en favor de ellos y lo hace ahora en favor de quién? De nosotros. O sea, eso no vale nada. Por ejemplo, hoy en día la iglesia pelea que por los diezmos que van a poner que tienen que diezmar obligatoriamente. Bueno, uno cuando da con amor a la causa de Dios. Por ejemplo, yo soy un miembro de iglesia. Yo voy por los diezmos y las ofrendas. A mí no me tienen que obligar. Porque yo, pues, lo que es de Dios, aunque estén pagándole, puede ser a pastores jesuitas en la iglesia. Pero para Dios dice, hagan esto con amor. Todo lo tenemos que hacer por amor ¿a quién? A la causa de Dios. Aunque la iglesia no quieren hacerlo con amor, los pastores que están infiltrados en la iglesia. Y no dejen predicar el mensaje. Por ejemplo, yo aquí no gano un peso, yo no gano nada. Yo aquí hago las cosas por amor. O sea, predico el mensaje porque yo quiero que tú te salves y porque yo quiero ser salvo. Y cuando uno quiere ser salvo y sabe un mensaje de estos tan poderoso y tan bonito, pues entonces lo predica. Y como me ha tocado predicarlo por el medio de estos videos, para que ustedes sepan lo que Dios los ama a ustedes, como me ha amado a mí. Entonces Él ha prometido la tierra nueva y Él es el yo soy. Y el que está con el yo soy nunca pierde, porque Jesús nunca ha perdido una batalla. Entonces los labios incircuncisos, como vemos claramente, en Éxodo 6, 9 al 13 nos dice de la siguiente manera, 6, 9 al 13. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no le escuchaban, y Moisés, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre, y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues cómo me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y le dijo, le dio mandamientos para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacase a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Dijo, no, pues ahora usted vuelve y me manda que le vaya a adorar. Ya fui, no los dejo ir. Y enseguida, no solamente eso, sino que ya ni los hijos de Israel me escuchan. O sea, muchas veces cuando uno habla un mensaje de parte de Dios, el pueblo de Dios no quiere escucharlo. Y así pasa. Hoy en día yo veo esto claramente. Ni en la iglesia, ni por ninguna parte quieren escuchar este mensaje. Tremendo. Oiga, el pueblo de Dios, tanto de la iglesia como de afuera, es renuente al mensaje. Los hijos de Dios son
tremendo. Y como muchas veces Dios utiliza a personas como uno torpe de labios, o sea, que no son oradores, sino que son personas que no tenemos nada de oratoria. Y Moisés no tenía buena oratoria, por eso dice aquí labios incircuncisos. Labios incircuncisos. Mire, como yo me equivoco mucho, dice labios incircuncisos. O sea, la torpeza oratoria de Moisés. O sea, Moisés no era una persona que se desenvolviera bien con quién. Hablando. Como me puede pasar a mí, como este instrumento humano que está aquí de frente de usted. No tengo una buena oratoria, o sea, yo no soy no tengo una buena repertoria, no sé cómo muchas veces expresarme, y entonces pasa y eso ocurre. Entonces, por eso Moisés le dijo estas palabras. El pueblo no quiere escuchar, Faraón no quiere escuchar. Ahora, muchas veces ni en la iglesia, ni afuera, ni en ninguna parte quieren escuchar el mensaje de quién, de Dios. Y eso le pasa a uno y dice uno, pero ¿para qué estamos haciendo? Pero Dios me dice y le dice a Moisés, siga adelante. Entonces dice aquí, los hebreos estaban tan descorazonados por su dolor y sufrimiento y duro trabajo que no escuchaban las palabras ya de Moisés, quien les aseguró que Dios intervendría para cumplir lo prometido. Y habían esperado tanto tiempo sin ver cumplidas sus expectativas, porque habrían de ser diferente ahora. Estaban perdiendo el ánimo y la esperanza. ¿Estaban perdiendo qué? Las esperanzas. Y eso, como se dice, las esperanzas son las últimas que pierde por usted y yo, mi querido amigo y hermano. No podemos perder las esperanzas. Moisés, el pueblo de Dios estaba perdiendo las esperanzas. Hoy hay muchas personas que pierden las esperanzas. No las pierdas, mi querido amigo y hermano. Tenemos al gran yo soy. Y aunque pronto tengan ustedes oradores, así como este instrumento humano como Moisés, torpes de labios para hablar, Dios promete que los va a liberar. Y Dios nos va a liberar. Este mundo va a acabar. Este mundo va a terminar. Y todos y cada uno de los que se mantengan fieles y firmes y obedientes a Dios serán liberados y serán llevados a la Canaán celestial. Entonces dice Salmos 73, 26. Miremos lo que nos dice Salmos 73, 26. 73, 26, 23 al 26. Nos dice de la siguiente manera. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibiste en gloria. Y a quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, ¿a quién tenemos en el cielo? Solo tenemos al gran yo soy. Oiga, ¿quién tenemos en el cielo? Intercediendo por nosotros como nuestro juez y como nuestro abogado, que vino y murió en una cruz, y que después de morir en una cruz resucitó al tercer día, y luego ascendió después de 40 días de preparar a los discípulos y darle más preparación para que predicaran el mensaje, subió al cielo y derramó su Santo Espíritu, y hoy en día está en el lugar santísimo intercediendo por ti y por mí para llevarnos al cielo. ¿Quién más? ¿A quién tenemos en el cielo? ¿Sino a quién? A Dios. Entonces recuerda la historia de Job. Job, Satanás lo pidió para zarandearlo. Le quitó los hijos, le quitó todo, le quitó todas las propiedades, le quitó todo. Únicamente le dejó a la mujer y la mujer lo maldijo. Dijo, maldice a Dios y muérete. Le digo que se muriera. Pero más sin embargo después Dios lo restauró. Estas historias nos muestran que Dios permite que el enemigo nos ponga lo que quiera. Pero Dios dice que no nos hace probar más de lo que podamos resistir. Y Dios nos dará la victoria, pero tenemos que mantenernos como firmes, aunque no seamos buenos oradores. Pero Dios nos va a ayudar. Moisés, Dios le dio una ayuda a su hermano para que él, que sí era un buen orador, entonces, pero Dios va a capacitar. Amén. Entonces dice, a través de la historia sagrada, Dios ha asegurado a su pueblo que Él estará con ellos. Vemos en Isaías 41:13, nos dice de la siguiente manera. Isaías 41:13. Miremos lo que nos dice Isaías 41:13.
Isaías 41:13 nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El gran yo soy. Yo te ayudo. Dios, Jesús, el que está en el cielo dice yo te ayudo. El Padre que está en los cielos dice yo te ayudo. Y el Espíritu Santo que está en esta tierra dice yo te ayudo también. Entonces vemos claramente que tenemos una ayuda. Y dice en Mateo 28, 20 dice, y yo estaré con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Entonces dice que hasta el fin del mundo Dios va a estar ¿con quién? Con su pueblo. A pesar de todas las cosas que se la coligue Satanás y mande y envíe por hombres, por sistemas, por política, por religión, por de todo, por lo que va a pasar, Dios promete ayudarte. Dios, el gran yo soy. Y así tú seas una persona que no sepas hablar o no sabes expresarte, como le pasa a este servidor, Dios promete llevarte a la tierra prometida. No, habla, di lo que tengas, que Dios hará lo que tenga que hacer. Pero no dejes de hablar, o no dejemos de hablar, porque seamos torpes de lengua o de labios y no sepamos expresar. Este servidor, Dios le ha abierto este canal para que predique este evangelio. Y si así sean dos que lo escuchen, gloria a Dios. Porque así, si Jesús hubiera venido a morir por uno, por una persona, hubiera venido a morir. Porque Cristo nos ama mucho. Y son mejor dos, como dice la palabra de Dios, 66 bien convertidos que 60 mal convertidos. Es mejor. O sea, personas que verdaderamente quieran ir a dónde? Al cielo. Entonces, como Dios para Faraón. Cuando Dios le envió a Moisés, entonces Moisés dijo que él era torpe de ¿qué? De labios. Era incircunciso, torpe de labios. Que él no sabía hablar, que cómo iba a hablarle a Faraón. Uno le dice, bueno, ¿cómo le vamos a dirigir esta? Pero yo me equivoco muchito, pero entonces dice Dios, sigue. Es vez que le digo, Señor. Entonces dice, sigue, así no escuchen, así no vean, tranquilo, hágale, siga hacia adelante. Que con uno que se salve. Por ejemplo, Noé predicó y se salvaron 8. En Sodoma habló muchos años allá, hablándoles de Dios, porque Lot era un hombre justo, dice. Y se salvaron de esa destrucción, él y sus 2 hijas. Hasta la mujer se volvió una estatua de sal. Porque salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella. Hoy en día muchas personas salen de Sodoma, pero salen de Babilonia, pero Babilonia no sale de ellos y vienen y se van a volver estatuas de sal. Pero nosotros, si creeremos verdaderamente en Dios, vamos a ser salvados de todas estas cosas. Entonces vemos aquí que Dios dice, como Dios para ahora. Entonces cuando Él lo sacó, entonces le dijo, bueno, como tú no sabes hablar, tú eres renuente, tú eres una persona, tardo de labios, o sea, incircunciso de labios. Entonces, yo te voy a mandar a tu hermano. Por ejemplo, a uno ahora le manda el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo será que convencerá a todo el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque el hermano que me manda a mí es a Cristo, al Espíritu Santo. Porque yo no tengo otra persona que me diga qué debo decir, sino quién, Dios. Que a veces que se equivoca, bueno, que tartamudeo, bueno. Pero el Espíritu Santo es el que habla su palabra. Entonces dice, como Dios para Faraón. Entonces, digo, bueno, entonces usted le va a hablar a su hermano Aarón. Usted será como Dios para Faraón y Faraón será tu profeta y Aarón será tu profeta. Entonces miremos la palabra del Señor, lo dice, leamos Éxodo 6:28. Miremos lo que nos dice Éxodo capítulo 6, versículo 28.
Miremos lo que nos dice la palabra. Cuando Jehová habla a Moisés en la tierra de Egipto y en Éxodo 7:7 dice de la siguiente manera. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Esa era la edad de ellos. Entonces, Dios se presenta a Moisés como Yahvé, lo que significa que es el Dios del Sinaí, cercano. Entonces, la palabra Yahvé o, o Jehová quieren decir lo mismo. Miremos lo que dice el nombre de Jehová. El nombre de Jehová, derivado del hebreo YHWH o Yahweh, se interpreta generalmente como como él hace que llegue a ser, o yo soy el que existe por sí mismo. O yo soy el que existe, ¿por qué? Por sí mismo. Entonces vemos que este es el que, el gran, este es el mismo nombre que nos presenta la palabra del Señor. El significado dice aquí muy claramente, este es el nombre utilizado en la Biblia para referirse a Dios. Destaca su poder creador y su existencia eterna. El significado de Jehová es él hace que llegue a ser. De interpretación se basa en el verbo hebreo Ajaxer. Enfatiza la capacidad de Dios para crear, hacer que las cosas sucedan. Yo soy el que existe por sí mismo. Esta interpretación relacionada con la respuesta de Dios a Moisés en Éxodo capítulo 3:14 destaca la autoexistencia y la eternidad de Dios. Él es el que es traducido también derivado de la conversación con Moisés, subraya la naturaleza inmutable y eterna y cercana de ¿quién? De Dios. O sea, Yahvé o Jehová es lo mismo. Entonces vemos claramente que muchas veces queremos formar de un hombre una doctrina. O queremos que no, que Yahvé, que no, y que entramos en la... No. Los católicos dicen que Yahvé. Y la Biblia dice Jehová. Eso es lo mismo, Yahvé o Jehová. Entonces vemos claramente, este Dios cercano vuelve a ordenar, o como Jehová cercano, que es lo mismo, entonces a Moisés que vaya a hablar con el faraón sin confianza en sí mismo. O sea, nosotros no hemos de hablar en confianza en sí mismo, sino que tengamos la confianza en ¿quién? En Dios. Entonces, dice muy claramente Moisés, sino también su reiterado deseo de librarse de la tarea. O sea, Moisés quería librarse de la tarea, que hasta ahora no había sido exitosa. Entonces, dice muy claramente, Moisés manifestó desconfianza en sí mismo. El término oral sejataim, incircunciso de labios, que se usa aquí para expresar la torpeza oratoria de ¿quién? De Moisés. Moisés era un torpe, tenía torpeza de oratoria, o sea, no era un buen orador. Este hablará a Aarón, quien a su vez hablará públicamente al faraón. Así Moisés desempeñará el papel de Dios ante el rey egipcio, y Aarón será su profeta. Entonces, para Aarón, Moisés era como Dios para ¿quién? Para faraón. Pero Moisés era el profeta. Entonces, es decir, como su representante para transmitir e interpretar la palabra dirigida por Dios al pueblo. Así como Moisés habló a Aarón y con el faraón, Dios se comunica con un profeta, quien luego proclamará la enseñanza de Dios al pueblo, ya sea verbalmente y en persona, o como era más frecuente, mediante los registros escritos del mensaje recibido. O sea, Dios habla al profeta y el profeta escribe, y hoy vemos, por eso vemos la profecía bíblica, y la profeta Elena G. White también fue inspirada y dejó unos escritos, los cuales nosotros hoy creemos que Dios nos los ha dado. Entonces le advierte que el enfrentamiento será intenso y prolongado, y recalca que por segunda vez que el faraón será muy terco y que endurecerá su corazón.
sea, en Éxodo capítulo 4, 21 nos dice de la siguiente manera. En Éxodo capítulo 4, versículo 21 nos dice de la siguiente manera. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. O sea, Dios le dijo a Moisés, usted va a ir donde faraón y le va a mostrar señales. Y no va a creer que porque usted le mostró señales, él va a dejar ir a su pueblo. No, él no lo va a dejar ir a mi pueblo. Pero sigue insistiendo porque yo voy a liberar al pueblo, pero en el tiempo que yo diga. Hoy en día, muchas personas quieren que venga Cristo ya. Yo soy uno que quiero que venga Cristo, porque yo veo toda la maldad y todo lo que está sucediendo en este mundo, todas las desastres y todas las cosas, y uno quisiera que Cristo viniera ya. Porque estos desastres que están sucediendo y viendo uno la dureza de corazón de la gente que no quiere escuchar el mensaje, uno también dice, uy, Señor, bueno, pero Dios dice, sigue insistiendo, sigue mandando videos y sigue predicando el evangelio, que yo voy a liberar al pueblo que me quiera seguir. Tú lo único que tienes que hacer es hablar y no vas a creer que la gente se va a rendir fácilmente o que Satanás va a dejar que la gente acuda a escuchar en los videos o a mirar. No, sigue. Si son dos o uno, o bueno, si ninguno quiere, pues de todas maneras habla. Aunque no eres un buen orador, habla. Eso dice la palabra del Señor, eso dice Dios. Y Dios le dijo a Faraón, a Moisés, él no va a dejar ir al pueblo. Yo endureceré. Ahora muchas personas dicen, ¿la vio? Dios endurece el corazón. No entendamos así la palabra de Dios. Eso está ahí, yo endureceré. ¿Qué es lo que quiere decir? El faraón estaba duro de corazón. El faraón decía que no dejaba ir al pueblo de Israel porque le estaba dando buenos dividendos. Hoy en día muchas personas le dicen a la gente, bombe, te vas a ir allá a la iglesia, te vas a volver un loco, un bobo, vas a perder, vas a dejar de vivir bueno como estás viviendo por irte para una iglesia a regalarle los diezmos al pastor, para que él viva bien bueno. Sí, ellos viven muy sabroso, pero allá ellos. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos dice eso. Y mucha gente endurece el corazón por muchas cosas, como Faraón, que por los diezmos, que porque ya no puede ir a bailes, que ya no puede ir. Hombre, en la iglesia a nadie le dicen que no vaya a bailes, no le predica. Eso no se debe hacer. Pero si yo amo a Dios, entonces yo no lo hago. Pero Faraón, ¿qué hizo? No quería dejar el pueblo de Israel porque le está dando buenos dividendos. Muchas personas hoy no quieren dejar el mundo porque le está dando buenos dividendos. Porque le está yendo bien, tienen mansiones, tienen todo. Y entonces no quieren dejar estas cosas. O porque si acudan a Dios, por ejemplo, si tienen cantinas, si tienen narcotráfico, tienen todas las cosas, tienen que dejar todo eso. Después no quieren dejar el mundo o los placeres del mundo. Tienen 20 mujeres, entonces no quieren dejar la mujer. Bueno, hay muchas cosas por cuales Satanás quiere tener atado al pueblo en las cosas del mundo, y en la iglesia lo sigue teniendo atados, trayendo cosas de Babilonia a la iglesia. Entonces, pero si tú te pones en la mano de Dios, Dios lo va a librar. Dios dice que no será una tarea fácil, pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios dijo que Faraón iba a endurecer el corazón. O sea, no quería dejar ir al pueblo. Entonces, y Dios le dijo estas palabras. Entonces, sin embargo, el resultado será positivo, ya que sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Le dijo en Éxodo capítulo 7, versículo 5, dice de la siguiente manera: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Para este tiempo final, Dios nos va a librar de las 7 últimas plagas postreras y de la mano de el ejército de Satanás, de Babilonia. Nos va a librar a pesar de los poderes coligados de este mundo que van a perseguir al pueblo de Dios. Dios nos va a librar. El gran yo soy, Jehová, Yahvé, el Dios cercano, el Dios creador, el Dios potente, el Dios que predico es un Dios poderoso, que aunque permita muchas cosas al ser humano, como permitió que el pueblo de Dios fuera esclavizado y que nosotros seamos perseguidos y hasta matados, metidos en una cárcel, pero Dios promete llevarnos ¿a dónde?
a la Canaán celestial. Amén, para nosotros hoy en día. Por eso estas lecciones se comparan tanto en el Israel de antaño con el Israel espiritual que está preparando también para la Canaán celestial. Canal Adventista Sana Doctrina está preparando un pueblo para el reino de Dios. Si tú quieres ir, así sean dos o si sea uno, bueno, y si no quiere nadie, pues ya es otra cosa. Pero ojalá, a uno o dos, con dos que se salven, en la predicación de con este canal, para la gloria de Dios, amén, que se encuentren en el cielo. No sé quiénes, pero que se encuentren en el cielo. Entonces la palabra de Dios nos dice muy claramente que Dios ha prometido, es decir, Dios será glorificado incluso en medio del caos que se sobrevendrá. ¿Que sobrevendrá quién? Al pueblo que guarda el pacto con Dios. Entonces, el faraón dijo que el pueblo de Israel estaba como ocioso, que estaba como que estaba en ociosidad. Por eso le puso más dura que la tarea, o sea, los puso más dura tarea. Entonces, de que no tuvieran tiempo para dedicarlo a proyectos peligrosos. O sea, él creía que estaban haciendo proyectos peligrosos para unirse, para unirse en la guerra tal vez con otros. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No, nosotros no lo vamos a dejar ir. Hizo más severo su trabajo, o sea, Faraón. Y los quería aplastar el espíritu de independencia, o quería aplastar el faraón el espíritu de independencia. Satanás hoy quiere que tú no te independices de la esclavitud del pecado, que tú no salgas de la esclavitud del pecado, pero Dios te dice, sal de él, yo te liberto, yo te prometo que te saco de esa esclavitud, si me obedeces y sales de allá, iglesia adventista. No nos volvamos a la esclavitud de Egipto, no nos volvamos a la esclavitud de Babilonia, no nos volvamos a esas cosas, sigamos hacia adelante, sigamos hacia la Canaán celestial. Los comisarios egipcios habían nombrado a capataces hebreos para dirigir el trabajo del pueblo, y estos capataces eran tan responsables de la producción de quienes estaban a su cargo. Cuando las exigencias del rey se puso en vigor, el pueblo se diseminó por todo el país para recoger rastrojo en vez de paja, pero les fue imposible realizar la cantidad de trabajo acostumbrada. A causa del fracaso, los capataces hebreos fueron azotados cruelmente. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ellos no daban, o sea, los que trabajaban, los capataces hebreos tenían que decirle a ellos que hicieran el trabajo. Y los otros que eran egipcios golpeaban a los capataces hebreos. Es como cuando Cristo vino y fue latigado ¿por quién? Por ti y por mí. Vino y recibió ese desgarramiento de piel cuando le pegaban con esos azotes. Aquí ellos sufrían el castigo, los capataces. Por eso ellos se le enojaron ¿con quién? Con Moisés. Viniste a hacernos pegar, a hacernos castigar. Cristo recibió los castigos y los azotes por tus pecados y por los míos, para que tú y yo pudiéramos ir a la Canaán celestial. Cristo recibió los peores insultos y maltratos de Roma, de los fariseos, de los escribas, del pueblo que aún muchos de los que él había curado y sanado se volvieron en contra de él. Pero él te promete, el gran yo soy te dice, si eres fiel, tú vas a estar conmigo en la Canaán celestial. Entonces, mi querido amigo y hermano, el Señor es grande y poderoso. No digamos como Faraón quién es el Señor. Aunque haya comienzos difíciles y sea difícil por muchas consecuencias o con muchas circunstancias en la vida cristiana, no dejemos de luchar y de seguir adelante. Tenemos el divino yo soy. Podemos tener labios, o sea, podemos ser torpes de oratoria, pero Dios promete que Él nos llevará al reino de los cielos. Que nosotros seamos el pueblo que interpretemos la profecía que el Espíritu Santo nos transmite a nosotros, porque nuestro hermano es el Espíritu Santo. Y que le hablemos la palabra para que Él pueda
edificar un pueblo para el reino de Dios. Que no tengamos suficiencia propia, sino que vamos con la humildad de Moisés, con la humildad de Cristo, y que creamos que el Espíritu Santo va a hacer la obra en el momento que Él quiera, con el Padre y con el Hijo. Comparte este video, dalo a conocer. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Y antes de terminar este video, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este maravilloso repaso de lección. Te pedimos, Señor, que cada día podamos llevar este mensaje, Padre misericordioso, por este canal, por este medio de comunicación. Y te pedimos, Padre misericordioso, perdón por nuestros pecados y faltas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.